Tecnología e innovación. El futuro frutihortícola desde el Mercado Central. Un podcast dedicado a contarte sobre avances, ciencia y desarrollo en el sector agropecuario. Una producción de FM Mercado 90.9. El agro argentino atraviesa una transformación silenciosa pero profunda, impulsada por la incorporación de nuevas tecnologías que prometen cambiar la forma de producir, gestionar y tomar decisiones en el campo. En este contexto, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria viene consolidando su rol como articulador clave a través del Programa Nacional AgTech, una iniciativa que busca acercar la innovación a los productores y fortalecer el vínculo entre la ciencia, la tecnología y el sistema productivo. Para profundizar sobre estos avances, los desafíos del sector y el futuro de la innovación en el campo, dialogamos con Gabriela Tallarico, coordinadora del Programa Nacional AgTech del INTA. Bueno, Gabriela, ante todo agradecerte esta comunicación con nosotros, con la FM Mercado 90.9. Bueno, como te comentaba, la idea es repasar un poquito lo que es el programa nacional, ¿no? AgTech, que nos comentes, ¿no? A nosotros, a la audiencia, de qué se trata este programa, cómo está, ¿no? Vinculado con el INTA. Bueno, perfecto. Les cuento, yo soy Gaby Tallarico, coordino un programa nacional en INTA, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, para poner foco justamente en las AgTech. ¿Qué es AgTech? Es esa fusión entre el agro más las tecnologías. Cuando hablamos de tecnología siempre hablamos de conocimiento, pero a la vez también de la práctica. Entonces, con esta articulación temática dentro de la institución, lo que buscamos es poner conocimiento aplicado para el uso y la adaptación tecnológica del agro. Muchas veces se pensó que las tecnologías solo eran posibles o viables de adoptar en los cultivos extensivos, en las grandes extensiones, y justamente esta transformación digital del agro lo que busca es extender esos procesos de digitalización a todas las cadenas de valor, desde lo forestal, lo ganadero, la horticultura, la fruticultura, ver cómo somos más eficientes, utilizamos menos recursos y podemos aprovechar mejor los recursos naturales a partir de un uso siempre planificado, siempre pensado de lo tecnológico. Esas herramientas, esas distintas plataformas o soluciones de Internet de las Cosas, de esa sensorización de algunos aspectos productivos, nos permiten estar hablando o nos ponen hoy en la situación de estar pensando que se está dando realmente una reconfiguración sistémica de todo el agro. Estábamos frente a una transición digital, cambiando los modos de hacer y de producir, y hoy realmente tenemos que empezar a acelerar esos procesos de pensar a un agro del futuro que ya realmente es presente. Agro del futuro, como vos bien mencionás, es una buena frase para graficar este panorama, ¿no?, que nos encontramos atravesando. ¿Y qué ventajas tiene en relación con esto, no? ¿Qué ventajas tienen estas nuevas tecnologías frente a las tradicionales, no? Bien, bueno, yo ahí ya mencionaba algunas. Lo que se busca con estas tecnologías es tres focos, en cierta manera. Por un lado, agilizar o hacer más fácil algunas de las tareas intensivas de cargas a las personas. Por ejemplo, en la recolección, poder ver cómo se puede hacer los trabajos de modo más fácil. Otro de los ejes es agilizar los procesos. Por ejemplo, con los modelos de simulación se pueden prever anticipadamente los rendimientos de algún tipo de cultivo, de frutales, es decir, podés hacer una estrategia de comercialización mucho más anticipada. Y otro de los ejes fundamentales de los aportes de la tecnología es que nos permite dar cuenta de aquello que se hace, tanto en lo positivo como en lo negativo, es decir, frente, por ejemplo, a conflictos ambientales, frente a resguardo del patrimonio nacional, es decir, las tecnologías dejan esa huella de trazabilidad de cómo las cosas se fueron haciendo. Por lo tanto, eso nos da
un reaseguro en lo personal de cómo el asesor estuvo trabajando, y también nos da unos parámetros de confiabilidad frente a los mercados, de cómo lo hacemos, de dónde se alimentó el ganado en un proceso, si estamos mirando desde el campo hasta la góndola y a la mesa del consumidor. Podemos generar mucha más trazabilidad y confianza frente a esos procesos. Digo, la tecnología per se no es ni buena ni mala. En la medida en que podamos favorecernos y encontrar estos aportes puntuales es donde se marcan esas diferencias, tanto de las decisiones productivas como las posibles mejoras que uno puede encontrar en cualquiera de los sistemas de valor agropecuario. Bien, entonces queda un registro buenísimo, ¿no? Para poder seguir avanzando también. Y estas tecnologías, ya me imagino, obviamente se están implementando en un montón de sectores, como bien comentabas vos. ¿Y a quiénes llega? Bueno, ¿es para grandes productores o también llega a los pequeños y medianos? Tú sabes que en Argentina se está dando una situación muy alentadora, que en todos los sectores hay lo que se denomina como adoptantes tempranos, ¿no? Bien. Estos que se animan a innovar, que se animan a incorporar lo nuevo. Muchas veces, obvio, los grandes productores tienen como más facilidad para acercarse o para hacer compras y adquisiciones de tecnología, pero siempre tenemos en todos los sectores alguien que se fue animando a probar algo más. Hoy el gran desafío es que esta adopción tecnológica llegue no solamente a estos adoptantes tempranos, sino a todos los sectores de productores, tanto grandes, pequeños o medianos, pero que están reacios a incorporar tecnología. Es decir, el desafío es más de una transformación cultural o de hábitos, de estar pensando en que lo que hago o lo que vine haciendo durante muchos años es lo correcto, que generalmente tiene mucho conocimiento, pero que puedan estar explorando otras posibilidades para complementar lo que se viene haciendo. Entonces ahí es la gran barrera de un cambio, en cierta manera, de los modos de pensar y de cómo la tecnología puede colaborar en esas líneas en donde se venían haciendo desde muchos años. Ahí es donde el programa AdapTech de INTA tiene un rol fundamental para acompañar a los productores de todas las escalas en el conocimiento de las tecnologías disponibles, en ver cuáles son las áreas de vacancia, justamente para aportarle al país posibilidades de desarrollos propios. Es decir, hoy las universidades y los complejos de ciencia y tecnología están pensando en ver qué desarrollos aportar, y entonces desde el programa TEC de INTA estamos encontrando esos nichos como para decir, bueno, aquí se puede desarrollar tecnología propia, y es un gran realmente desafío de cara a qué modelo de agro queremos para el futuro, ver dónde podemos ser protagonistas realmente de la transformación digital y capitalizar ese aporte tecnológico, y desde dónde podemos estar traccionando el uso y la adopción de tecnologías exponenciales. ¿A qué llamamos tecnologías exponenciales? Son justamente esos desarrollos que aparecen, que en algún momento son muy caros, que nadie los adopta, pero que con el tiempo se hacen masivos, reducen notablemente el precio y aumenta también notablemente la capacidad de adopción de parte de los usuarios. Entonces también los usuarios crecen de modo exponencial. Como por ejemplo, para situarnos en algún tipo de tecnologías disruptivas, bien, fueron los drones. Es decir, pasamos, por ejemplo, en Argentina de tener 200 equipos a casi 4.000 o 5.000 drones al cabo de 2 años. Ahí vemos como una tecnología que arrancó siendo muy cara, hoy no es que se pueda comprar así fácilmente, pero tiene precios mucho más accesibles. Y esa evolución hace que haya que cambiar los modos en que se aprovecha lo tecnológico, sino se compra porque sí, muchas veces una adquisición de alguna solución y no se le saca el máximo provecho. Entonces también desde el programa lo que buscamos es que la tecnología se use en su máximo potencial. Si puedo sacarle el jugo a lo que adquirí, siempre uno va a tener mucho mejor beneficio o aporte. Bien,
Y ya que mencionaste lo de los drones, es inevitable que no te consulte sobre la exposición que tuvo INTA en la Expo Agro, la edición 2026, ¿no? A los primeros días de marzo, que uno de los ejes principales fue, ¿no? La incorporación de los drones en el agro. ¿Y podrás comentarnos los puntos más relevantes de lo que se expuso ahí? Bueno, Expo Agro todos los años es un centro para mostrar una gran vidriera para mostrar lo que las tecnologías y las innovaciones más vanguardistas de todo el agro, de toda Argentina, sí. Se viene desarrollando. Este año, como el año anterior, desde INTA tuvimos una propuesta tecnológica, una oferta de lo que ya se viene desarrollando en distintas áreas y con protagonismo de la Red Nacional de Drones. No solamente para mostrar los equipos, sino para que podamos pensar en las tres etapas o en los tres momentos de aprovechamiento de lo tecnológico. El primero, que es el mapeo y el diagnóstico, en donde podemos sacarle mucho jugo a los equipos chiquitos, a los pequeños drones, para poder mapear lotes, para poder hacer un diagnóstico que nos permita tomar decisiones en la propia campaña y en las campañas futuras, con reconocimiento del estado de cultivos, para hacer ambientaciones de lotes. Eso como primera instancia necesaria para poder pensar en una integración tecnológica. Luego, en los 2 últimos años, el gran crecimiento se dio a partir de los drones aplicadores que nos permiten hacer algún tipo de aplicación de fitosanitarios en los lotes, y ahí hay como un reemplazo de algunas maquinarias terrestres, pero esto no quiere decir que vayan a ser reemplazadas totalmente. Es un equipo que es complementario a la maquinaria existente. Bien, ese es un dato bastante importante, perdóname que te interrumpa, sobre todo con el tema de los miedos que hay en relación a las nuevas tecnologías siempre, ¿no? Con esto de que, bueno, de perder la mano de obra humana, ¿no? Esas relaciones, esos pánicos, miedos que hay, ¿no? en la cultura, que se tiende a tender a pensar eso, ¿no? Y al contrario, en este caso. Sí, fundamentalmente frente a la robotización o maquinarias autónomas y mucho más frente a la inteligencia artificial, hay un cierto, diríamos, temor, tensiones en cómo se va a reconfigurar el mercado laboral, no solamente en el agro, sino en todas las áreas, ¿no? laborales. Son hechos en los cuales en algunas situaciones vamos a poder decidir y elegir qué tipo de tecnología, y en otros realmente va a ser como intentar tapar el sol con las manos, porque es tecnología que aparece, que se instaura y que todos lo empiezan a usar. Entonces, frente a esas circunstancias, sí tenemos que estar analizando y viendo cuáles son esas transformaciones del mercado laboral, de la mano de obra, y no va a haber un reemplazo del técnico, ni del ingeniero agrónomo, ni del asesor, pero sí puede haber una reconfiguración de las exigencias en habilidades, en las competencias, cuáles van a ser los roles a asumir frente a determinadas circunstancias productivas. Por ejemplo, en el sector de fruticultura o la recolección manual de algunos frutales, nos decían que sería como provechoso poder tener automatizadas esas cosechas, porque la mano de obra es muy difícil conseguirla. Y entonces ahí vamos a necesitar, por ejemplo, personal capacitado en entender en el manejo de esas tecnologías de cosecha. Y lo mismo está pasando con las grandes maquinarias agrícolas, que el técnico o el operador de esa maquinaria necesita tener determinadas habilidades que hace a lo mejor unos 10 años no se requería. Con saber manejar un tractor o una cosechadora era suficiente. Hoy es necesario entender el tablero de comando que nos dan cada una de estas maquinarias. El reemplazo no va a ser inmediato, por suerte, pero sí va a haber un proceso de transformación que va a ser necesario acompañar fundamentalmente desde la capacitación. Y ahí tenemos que estar trabajando todos de manera vinculada para no dejar a nadie excluido o afuera de este modelo que se está realmente expandiendo más rápido de lo que se consideraba hace unos años. Perfecto, buenísimo tu reflexión. Y para finalizar, ¿vos cómo ves al agro de acá a 5 o 10 años, ¿no? En relación en términos tecnológicos? Bueno, como decía, realmente la
reconfiguración va a ser profunda, está siendo muy marcada en algunos sectores. La idea o la propuesta es que nadie quede rezagado, que todos vayamos viendo cuáles son las mejores tecnologías para adoptar o empezar a hacer esos procesos de digitalización poco a poco. Nada se puede hacer de la noche a la mañana, y tampoco los saltos mega cualitativos tampoco son la recomendación, porque el querer abarcar todo desde un solo paso a veces trae más complicaciones. Lo que se visualiza como gran tendencia realmente a los próximos, te diría, 3 años o 5, no sé si me aventuro a pensar en los próximos 10, pero es un crecimiento cada vez más marcado de estas plataformas digitales, de procesos trazables 100% a partir de la tecnología, ya sea con instrumentos en el lote o en el campo instalados, como procesos móviles de seguimiento de la mercadería y de los artículos, al menos de agroalimentos, hasta procesos en los cuales nos exijan dar cuenta de las prácticas, como les decía al inicio. Entonces, todo eso va a exigir que readecuemos los modos de producir frente a esas demandas, por ahí a veces legales, por ahí del propio mercado o de los propios consumidores, que nos demandan cada vez mayor resguardo al medio ambiente, mayor calidad e inocuidad de los alimentos que consumimos, que por ahí en algún momento eso se transforma en exigencias productivas realmente, es decir, mostrar cómo se está haciendo. Esos cambios nos van a afectar ya nos están impactando en el cortísimo plazo. Así que ahí veo un futuro, creo que muy prometedor en cuanto a las posibilidades de demostrar que podemos hacerlo, también de alta exigencia de reconfiguración de la mano de obra y de las capacidades, y por otro lado una gran oportunidad para liderar, al menos en Latinoamérica y en el mundo, me animo a decir, que el agro de Argentina tiene toda esa capacidad ya instalada y que hemos sido muchas veces pioneros en destacarnos y en poder ser innovadores, y ahora tenemos otra vez una gran posibilidad de seguir marcando ese rumbo. Buenísimo, Gabriela, muy clara. La verdad que esto es muy interesante, ¿no? No solamente las nuevas tecnologías aplicadas a cuestiones, ¿no?, de la vida cotidiana, sino más bien en sectores, en este caso como el agro. Así que bueno, yo te agradezco esta comunicación. Vamos a seguir en contacto, por si acaso, si necesito saber algo más, te voy a seguir molestando, y te agradezco nuevamente tu palabra. No, gracias a ustedes, Brenda, porque es una oportunidad de estar pensando y promoviendo estos desarrollos de capacidades, esta articulación conjunta de distintas áreas, porque es un cambio que nos interpela a todos, y así que de manera conjunta creo que es ideal poder conversarlo, ampliarlo y poder siempre estar dispuestos para lo que necesiten, que podamos colaborar en pensar hacia estos próximos años que nos interpelan a seguir haciendo. Desde ya. Te agradezco mucho, Gabriela. Tecnología e innovación. El futuro frutihortícola desde el Mercado Central. Un podcast dedicado a contarte sobre avances, ciencia y desarrollo en el sector agropecuario. Una producción de FM Mercado 90.9.